Muy buenos días a todos los que nos ven. Muy buenos días, Alan. Buenos Buenos días. O noches, Buenos días. a la hora, a la hora que nos vean. Hoy me toca a mí presentar porque tenemos un invitado especial. Este sería nuestro primer podcast hablando de, con un invitado, teniendo un poquito de una entrevista, un poquito de un diálogo, teniendo esta apertura a abrirnos a nuevos panoramas. Yo quiero presentar a César. César es un muy buen querido amigo mío. Él está trabajando actualmente en Morelos, dirige una fundación. Él tiene la profesión de psicólogo y además estudió teología y filosofía. Y pues nos va a platicar un poquito, vamos a trabajar unos temas que tienen que ver muchísimo con esta apertura del conocimiento, más o menos enfocada un poquito a lo que estábamos viendo, como habíamos platicado de las aflicciones y un poquito mucho de otro panorama, otro tema que tiene que ver más bien con este concepto espiritual, religioso, estas ideas. Y pues, César. Pues gracias por la invitación, por fin pudimos coincidir. Y pues sí, el tema con el que me invitan o que propusimos para desarrollar, pues a mí se me hace muy interesante, me gusta, me llama la atención, es el de pues religión y espiritualidad, ¿no? Los pros y los contras, ¿no? En qué parte convergen y en qué parte parece que se separan o se contraponen. Y bueno, vamos a tratar varios temas que se aglomeran muy a nuestro panorama. Yo voy a tratar de tener como un poquito de distanciamiento por las ideas muy afines, pero Abraham tiene unas ideas todavía un poquito más contrarias que nos gustaría como contraponer y algunas como conocer, que más que contraponer, encontrar con concordancia. Entonces vamos a hablar de espiritualidad y religión. Claro, dice Freud que el diálogo hace el conocimiento, ¿no? Y entonces creo que la mejor forma de conocer es a través del diálogo, ¿no? Para evitar esos prejuicios, toda esa gama de preconceptos que luego tenemos o ideas preconcebidas de las personas, y esa parte pues sí, en vez de unirnos nos van separando, ¿no? Y creo que la misma situación que estamos viviendo, no estamos como para andar creando, gastando pólvoras en infiernitos, ¿no? Creo que este es un hermoso despertar de conciencia que tenemos como generación, ¿no? Digo, a mí me tocó ver algunas cosas muy interesantes del siglo pasado y de este siglo, ¿no? Y esto que estamos viendo realmente es un evento muy importante que nos invita a tomar conciencia, ¿no? Nos invita a trascender algunas ideas, algunos valores y como que terminar, ¿no? De alguna forma abrir una nueva conciencia del mundo, de lo que habitamos, porque creo que esto nos está llamando a eso, ¿no? A tener una conciencia real y clara de lo que estamos transitando, ¿no? Y creo que atender esta situación de brincar de pronto de la religión a la espiritualidad, pues es algo que estamos llamados a hacer, ¿no? Claro. Pues antes de nada, pues bienvenido a La Llave, nos da mucho gusto tenerte aquí. Justo nosotros en los episodios anteriores estábamos tratando justamente como de abrir este espacio a que no todo es este discurso como oficial, como de la ciencia, digamos, materialista, donde se concibe que el plano único es el plano tangible que podemos ver, y a partir de ahí se crean otros fenómenos, ¿no? O sea, nos da la impresión de que, por ejemplo, cuando hablábamos de las aflicciones o en la psiquiatría, que hay mucha esta idea de que la mente, las cuestiones anímicas, todo esto están sustentadas en procesos fisiológicos, y como que lo real es eso tangible, ¿no? Y que todo este espacio mental, anímico, no tuviera una realidad que estuviera fuera de esto, ¿no? Y nosotros justamente, bueno, ahí sí pensamos que en realidad hay toda una realidad que no necesariamente es la realidad tangible, la realidad corporal, ¿no? Y claro, desde luego hay una interconexión, no estamos separados en eso, pero no es lo único
no es lo único que somos, no solamente somos un cuerpo y ese cuerpo que genera procesos químicos, neurológicos que después pueden ser emociones, ¿no? Más bien hay una interconexión ahí, pero sí hay un plano. ¿Tú qué al respecto? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo es tu postura? ¿Qué has visto? Tuve la gran bendición de, soy egresado de la UNAM, mi alma mater es la UNAM. Entonces, tuve la gran bendición de antes de estar estudiando psicología, ya había estudiado filosofía y teología. Entonces entro al esquema de la psicología como ciencia, que es el non plus ultra del conocimiento del alma humana, y que todo se reduce a fenómenos observables, porque pues ese es el requisito para hacer ciencia, ¿no? Que puedas reducir los fenómenos y los puedas observar, medir, cuantificar y clasificar, ¿no? Claro. Y sin embargo, la experiencia de haber tenido ya estudios de filosofía y de teología, a mí me llevaron a una idea de decir, a ver, la psicología tiene que, y perdón para todos mis colegas porque algunos se escandalizan, en esta etapa que estamos transitando todavía, se escandalizan, pero la psicología tiene que reconocer, y sobre todo la psiquiatría, ¿no? Psiquiatría, claro. Psicología, y todas las ciencias, ¿no? Porque al final todas las ciencias implican un salto de fe. Sí, luego, toda sí, la ciencia sí. Tiene un acto de fe, tienes que creer. O sea, si yo te digo que que la velocidad de la luz es tal, tú no lo puedes palpar directamente, tienes que hacer un acto de fe para creerlo, ¿no? Entonces, todo implica un acto de fe. Y para mí, al ingresar a la UNAM, yo ya tenía esos conocimientos y choqué mucho con mis maestros. Porque además la psicoespiritualidad se trabajaba mucho en España. Cuando yo me tocó estudiar psicología, la psicoespiritualidad se empezaba a cocinar en España, pero en México no. Entonces, de pronto hablar de conceptos teológicos en psicología, pues sí, era motivo de escándalo, ¿no? Pues si no somos chamanes, me decía un maestro, ¿no? Yeah. Y porque sí, efectivamente, ¿no? Entonces, a estas alturas, después de 20 años de ejercicio en la carrera de psicología con pacientes, yo te puedo decir que la psicología tiene que reconocer con humildad que tenemos un límite. Toda la ciencia tiene un límite. Hay cosas que la ciencia no se puede explicar, ¿no? Y como a mí se me enseñó en filosofía de la ciencia que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, tenemos que aceptar hasta cierto punto las limitaciones de todas las ciencias. Claro. Y la psicología es una de ellas, ¿no? Porque además, para cuestiones humanas no hay recetas. Y más en espiritualidad, ¿no? O sea, no hay recetas, hay principios, nada más. Nada más. Lo que me funcionó a mí en mi camino espiritual, yo tengo una maestra por excelencia, nunca me voy a cansar de citar a mi maestra de espiritualidad, Teresa de Ávila, que ella si me escuchara se sentiría avergonzada de mí, pero pues yo me siento orgulloso de ella, ¿no? Lo que le funcionó a Santa Teresa de Ávila, que era un caballero de la fe, no le va a funcionar a Santa Teresita del Niño Jesús, que propone el camino de la infancia espiritual, ¿no? Entonces, hay algún punto en el que la ciencia tiene que reconocer con humildad que hay algo más allá que no puede ver, medir ni cuantificar, claro. ¿no? Entonces, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? Y es por eso que en la práctica de mi profesión como psicólogo, yo sí acepto la espiritualidad. Hay principios espirituales que tienes que sanar. O sea, para mí, yo entiendo que toda psicología tiene que tener una antropología. Saber, como psicólogo, tienes que tener definida tu antropología. ¿Cuál es tu concepción de hombre, de ser humano? Claro. Porque a partir de eso puedes trabajar una cuestión de la psicología. Aparte de tu concepción antropológica, tienes que tener una concepción teológica. A este hombre, ¿sobre qué lo paras? ¿No? Y de esa concepción teológica tienes que tener toda una cosmovisión. No puedes trabajar solamente con la fractura, con una visión fracturada del hombre en su mente, ¿no? Tienes que llegar a la raíz, porque si no vas a tener un cliente o un paciente dependiente de un terapeuta toda la vida, ¿no? Y además, aquí se trabajan nada más los principios de la mente, ¿no? No puedes decirle a una persona cómo vivir. Nada de lo que tiene alma podemos controlar, nada. Todo lo que tiene alma tiene voluntad y tiene independencia, no se puede controlar, ¿no?
Y no Pues era eso... cierto. Pero tú, no, perdón. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la percepción esta que ha ido, yo te conozco de tiempo y tú, tanto como tú y como yo tenemos una fe católica? Ujú. ¿Qué pasa con esta idea con la que nos vamos topando de repente que la Iglesia católica y toda esta fe católica está cediendo más parece a los dogmas y a los principios científicos que a los principios espirituales? Porque la Iglesia se ha alejado tremendamente y horriblemente de los principios espirituales. Pues ya hay alguna manera en la que buscan encontrar, en ese mundo en el que buscaron encontrar un punto medio, pareciera que el punto medio en realidad se dio hacia la otra esquina. Y de repente tenemos una iglesia que te dice, bueno, te vas a morir, pero hay que pensar en todas estas cosas de la vida. Tienes que tener un trabajo, una profesión, tienes que creer en la ciencia, vivir bajo estudios, bajo este tipo de dogmatizaciones para obtener una vida y te olvidas de la vida espiritual. La vida espiritual ya la ves, pues cuando tengas tiempo, hay un tiempo libre de vez en cuando en que me perdonen la iglesia, en el curso de taller y vida de oración, ¿no? Ujú. Y ahí es donde nada más, ahí vas a ver la espiritualidad, y todo lo demás queda olvidado. La espiritualidad no se vive al día, sino se vive de vez en cuando, en vacaciones o cuando ya seas jubilado. Ujú. ¿Qué pasa con esos dogmas cuando llegan, cuando se implican, cuando se centran en una persona y esta persona se los cree? Bueno, saludos a mis amigas del taller, de los talleres de oración de vida del padre Ignacio Larrañaga. Han salido buenas religiosas. Conozco una, Sor Alicia Gamboa, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Mira, sin caer en el efebrismo, Concilio Vaticano II quiso abrirle las puertas, las ventanas de la iglesia para que entraran nuevos aires, ¿no? Pero esos nuevos aires también provocaron torbellinos dentro, ¿no? Y creo que ese fue el gran riesgo que se corrió en Concilio Vaticano II. Se modificaron muchas cuestiones dogmáticas, ¿no? La Iglesia Católica no es un grupo de asistencia social. Eso tiene que quedarle claro a la mera iglesia. O sea... Sí, además eso lo decía Teresa de Calcuta dentro de sus principios cuando en las casas que abría, ¿no? Que sí, ellas son religiosas, no son asistentes sociales. claro. Y de pronto separamos la vida de la religión y de la vida civil, ¿no? De pronto se provoca esa gran separación y se pierde toda la riqueza de la vida espiritual. Por ejemplo, yo vengo de una comunidad de la zona norte del estado de Veracruz, ¿no? Se llama el Suchil, Castillo de Tello, Veracruz. Saludos a mis paisanos. Yo vengo de una familia mestiza. Mi abuela es una mujer indígena, hablante de náhuatl, y que nunca me lo enseñó. Ese fue mi reclamo de toda la vida. Después yo tuve que buscar estudiar náhuatl con un maestro en Milpa Alta. Me tuve que pagar un maestro particular de náhuatl. Y entonces la cuestión no había religión en ese hogar, pero sí había espiritualidad. Sí había espiritualidad. ¿Por qué? Y sin caer en el animismo. Yo recuerdo mucho una anécdota de mi abuela, que en una noche a mí se me ocurrió ir a cortar una mandarina en la noche. Había un árbol de mandarina atrás de la casa, de la cocinita de mi abuela. Me salgo y corto la mandarina y me meto feliz, contento a la casa de mi abuela, ¿no? Porque yo me crié con mis abuelos. Y me dice, ¿qué hiciste? Le digo, corté la mandarina. No, de noche no se cortan las frutas porque el arbolito está dormido, ¿no? Hay una conexión. Hay una conexión de ti con el otro. Y eso tendría que ser espiritualidad. Entonces, para mí un proceso espiritual, yo siempre le he dicho en mis grupos de autoayuda, ¿no? Un proceso espiritual que no te despierta las 3 Cs de la espiritualidad, no te está funcionando. No debes de seguir por ahí. La primera C de la espiritualidad que te tiene que despertar un proceso tanto psicológico, chamánico, iniciativo, espiritual. La primera C es conciencia.
conciencia de ti, conciencia de allá y conciencia del otro. Y el otro es la naturaleza, los animales, todo ser vivo, ¿no? La otra C es el criterio. Empezar a adquirir un criterio en relación a lo que tú estás teniendo conciencia. Porque de pronto tienes un despertar espiritual que te va llenando. Y después de esto ya viene la tercera C, el carácter. ¿Cómo vas a forjar el carácter para defender tu conciencia, tus criterios y vivir una vida conforme a lo que estás deseando? Entonces, para mí, que esa es una parte también que a mí me ayuda mucho, el estar en la vida consagrada, a mí me despierta la noción del dogma. Y me despierta la noción del dogma y sí lo tengo que tener claro, porque el dogma me empieza a matar la espiritualidad, ¿no? Y muchas veces ese es el peligro que se corre. A mí me tocó ir de misión, por ejemplo, a Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, con comunidades indígenas. Dije, yo a estos no les tengo que enseñar religión, les voy a matar la espiritualidad. Una hermosa ceremonia antes de la siembra, donde entras en contacto con el maicito, entras en contacto con la tierra, entras en contacto con el agua, ¿no? Una hermosa ceremonia para la cosecha, lo que se llama en muchas comunidades el tequio, ¿no? El tequio es un trabajo colectivo, el de hoy vamos a tu casa y trabajamos todos en tu casa, dentro de 8 días en tu casa y dentro de 15 días en mi casa. ¿Qué más comunidad? ¿No? Entonces empieza esta forma de querer imponer religión donde hay espiritualidad. Y San Francisco de Asís lo decía mucho cuando mandó a estudiar a uno de sus primeros monjes. Dice, a veces la letra mata al espíritu. Y si la letra mata al espíritu, no estudies teología. Para ti no es. No quiere decir que en todos los procesos es lo mismo. Porque vuelvo a repetir, lo que te funciona a ti no me va a funcionar a mí. Tu despertar de conciencia va a ser diferente al mío. Y en ese sentido, al preocuparse más por dogmatizar a una persona, le estás matando esa espiritualidad primigenia, congénita, impronta nuestra naturaleza que ya traemos, ¿no? Para mí una gran ventaja fue haber estado en la vida consagrada y en la vida consagrada empezar a conocer conceptos y dogmas. Y no conocía a Dios. Habrá quien sí, yo no lo niego, no, y tampoco pongo en tela de juicio esto. Yo ahorita comparto mi experiencia personal. Yo no conocía al Dios vivo, conocí los conceptos y los dogmas referentes a un Dios vivo, ¿no? Pero una experiencia de Dios, yo ahí en ese proceso no lo tuve. Me enamoré de la vida consagrada. Yo tengo 2 etapas felices de mi vida y una de ellas es la vida consagrada. La otra es haber estado en una institución que se llama CONAFE, donde esas 2 etapas, digo, todas las etapas son importantes porque todas te llegan a donde estás, ¿no? Pero para mí esas 2 etapas que me enseñaron a sentirme pleno. Y una de ellas la primera fue la de estar en CONAFE, en una institución de educación alterna, y la otra es la de la vida consagrada, ¿no? Por eso yo te puedo decir que para mí la vida consagrada, la religión me enseñó a caminar en la fe y la espiritualidad me enseñó a desarrollarme en ella, ¿no? O sea, una me vio nacer y la otra me hizo crecer, ¿no? Y además es un proceso, no termina. Me recuerda mucho tu anécdota al principio que platicaba Facundo Cabral, cuando él narraba su historia cuando terminó en la cárcel por haberse robado una botella de cerveza de no sé cuántos pesos argentinos, una cosa ridícula. Lo meten a la cárcel y lo educa un sacerdote jesuita y el sacerdote jesuita le dice, tú puedes leer todos los libros menos que era la Biblia, ¿no? Y él le dice, pero ¿por qué yo no puedo leer la idea era como que, bueno, porque lo que tú traes es odio y necesito que el odio que hagas te haga crecer la persona que eres, y este libro lo que tiene es fuego y cuando lo abras te va a quemar todo ese odio y entonces te vas a quedar sin nada. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? Que fue un principio. Ya tengo un amigo,
A mí me gustan los seres extraordinarios, esos que se escapan del común, ¿no? La gente loca, innovadora, que crea, que transforma, que se desapega de los moldes preestablecidos, ¿no? Y dentro de ellos tengo un amigo que se dedica a las artesanías, él hace catrinas monumentales, unas hermosas catrinas, no digo nombre por lo que voy a decir al respecto, pero y yo le decía, güey, no mames, ya hay que curarte la depresión. Dice, no, si tú me quitas la depresión, me matas la inspiración. Y sí, pues es por la depresión vivía, claro. Por la depresión creaba. No, el apóstol y profeta de los alcohólicos, no de los alcohólicos, de los borrachos, don José Alfredo Jiménez, ¿qué sería de él sin las penas de amor? ¿No? Una Chabela Vargas. ¿Qué sería de sus canciones sin el dolor? ¿No? Y sí, o sea, a las personas traen cada quien su propio proceso y uno tiene que ser respetuoso con los procesos de los demás, ¿no? El querer de ellos y el querer tuyo a veces no congenian, no se conjuntan en un camino y hay que respetar también esos procesos. Sí, pues volviendo un poco como a lo que hablabas de esta, hace rato decías un término, ¿no? De lo psicoespiritual o de la psicoespiritualidad. Ajá, la psicoespiritualidad, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poco más? Yo ese término o sea, como que me genera muchas ideas, pero supongo que tiene como alguna cosa específica, ¿no? Ajá, mira, yo sí quiero diferenciar, diferenciar. Perdón por mis colegas que de pronto le entran al chamanismo, ¿no? Hay una gran diferencia entre psicoespiritualidad y psicoesoterismo, ¿no? Yo respeto, ¿no? O sea, yo no puedo tampoco opinar de lo que no conozco, ¿no? O sea, es uno de los principios de filosofía, ¿no? No opines de lo que no conoces a menos que quieras quedar como ignorante, ¿no? Entonces, en psicoespiritualidad, pues yo como psicólogo no te puedo echar el tarot. O sea, para mí no tendría caso, ¿no? Pero en una psicoespiritualidad, mi psicología tiene que estar fundamentada en una antropología. Y esa antropología el hombre es Trinidad. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. De ahí arranca mi psicoespiritualidad, ¿no? Así como en un momento Leonardo Stenberg puso de cabeza al psicoanálisis y propone el contraanálisis, ¿no? Entonces, vamos a las raíces de la psicología y te das cuenta que los filósofos griegos utilizaban el término psique, alma, y que estaba simbolizado por la mariposita, y entonces ¿por qué hemos erradicado al alma de la práctica? ¿Por qué nos hemos enfocado en la mente? ¿No? Cuando la mente simplemente es uno de los departamentos del alma, ¿no? O sea, tiene una función, por supuesto, no la vamos a negar. Pero de eso que sea, que la mente es el alma, pero por favor, o sea, no vamos a reducir al ser humano a eso. No, es negar su corporeidad, es negar esa parte espiritual que todos los seres humanos tenemos, ¿no? El alma por sí misma siente necesidad de Dios, ¿no? Y cualquiera que sea tu idea de Dios, la Pachamama, los honguitos sagrados, lo que sea tu concepción de Dios en un momento que te está ayudando a mantenerte firme, ¿no? Yo una vez leí una máxima que decía, no le mates a un hombre su fe porque puede ser causante de homicidio espiritual, ¿no? Y en esa parte la psicoespiritualidad va en ese sentido. No vas a reducir al hombre. ¿Sobre qué vas a parar el hombre? Sobre la nada no se puede. Claro. El hombre y tiene, pues la palabra cultura viene de culto, de esa necesidad. Sí. O sea, las cuevas de Altamirano, el primer signo visible de la evolución de la cultura, está representando un ritual. Hay un brujo danzando en la hoguera mientras los otros cazan. Claro. O sea, entonces desde ahí estamos partiendo que la religión
Y aquí no sé si llamarle religión, ¿no? Porque tampoco sé cómo se concebía en aquel momento. Pero una cosa sí, la espiritualidad sí está ligada a la vida del ser humano. Es una necesidad que no se puede negar, ¿no? Y la psicoespiritualidad tiene que atender esa trinitariedad del hombre, su cuerpo, su alma y su espíritu, ¿no? Porque además el espíritu, cada una tiene necesidades, el espíritu tiene sus propias necesidades. Y yo una vez platicando con una de mis pacientes, yo le decía, ¿qué te trae a terapia? Dice, es que tengo como un dolor en el espíritu. Le digo, depresión. Pero que la depresión es un despertar de conciencia. Es un llamado a la trascendencia. Claro. ¿Sale? Sí. O sea, una depresión es un llamado a despertarte, a sacudirte. Oye, no estás dando el potencial que tienes. Y me gustó la definición de esa de mis pacientes y me la he apropiado, ¿no? Porque atendemos las necesidades del cuerpo, pero no atendemos las necesidades del alma, ya no se diga las necesidades del espíritu. El espíritu tiene sus propias sus necesidades son belleza, verdad, bondad, equilibrio, silencio, ¿no? También tiene necesidad de coherencia. Y no nutrimos el espíritu, ¿no? Tenemos ruidos exteriores y ruidos interiores. Y entonces, si no somos capaces muchas veces, porque los mexicanos no tragamos lo que nos nutre, tragamos lo que nos llena. Si ni siquiera somos capaces de atender las necesidades de esto que se cuerpo, ve, ¿no? de esto que se ve, imagínate atender las necesidades de algo que no se ve, estamos fritos. Claro. ¿No? Y por eso mi propuesta siempre ha sido en relación a una psicoespiritualidad, que tampoco es psicoesoterismo, ¿no? Sí, sí. O sea, yo respeto, ¿no? Pero no es eso lo que yo propongo. Una psicoespiritualidad. Y aunque sé que voy a escandalizar, ¿no? Pues ya todo el mundo está acostumbrado al escándalo. Ya. Sí. Esta idea de psicoespiritual a mí me llama mucho la atención porque yo recuerdo que hace años, como parte de... Pues sí, como una experiencia personal, pero creo que es una experiencia que tal vez como que digamos que en el mundo con educación occidental o con este tipo de pensamiento como muy separatista que puede haber en Occidente, me parece, siempre parecía justamente que los estados como anímicos, o sea, como la tristeza, estar contento, o la depresión o todo, no tenían que ver justamente con lo espiritual, ¿no? Como que había una separación ahí, ¿no? Como si estuviera lo espiritual, estuviera lo anímico en algún lado y luego el mundo como material, ¿no? Pero recuerdo que a partir de algunas experiencias donde justamente era esta cuestión como que sentía mucho esta conexión entre justamente lo anímico o lo que uno podría decir como justamente lo que decías, ¿no? Este tipo de dolores como anímicos, cómo estaban tan conectados con esta cuestión espiritual, ¿no? Sí. Y de hecho a mí fue justamente a partir de eso que me empecé a acercar mucho a todo esto que aquí que en Occidente tiene el mal nombre de budismo, pero que en realidad es otra cosa, ¿no? O sea, que más bien, o sea, la práctica es más bien como el Dharma, justamente como esta idea de un camino, como de una propuesta. Y ahora me acordaba mucho de lo que decías, porque justamente una de los pilares de este tipo de camino es justamente esta idea de dukkha, ¿no? De que hay un tipo de inconformidad. De hecho, la primera enseñanza que imparte el Buda histórico son las 4 nobles verdades, y la primera noble verdad es la del... el término es dukkha, que quiere decir que algo está chistoso, ¿no? O sea, es como que no... se traduce como sufrimiento, pero creo que en Occidente tenemos una idea de sufrimiento muy particular, ¿no? Pero dukkha muy implica... Ajá, como sufrimiento tiene que ser así ya. Pero no, dukkha puede ser simplemente esta cosa como de que hay algo que incomoda, ¿no? Hay algo que... Y justamente que eso puede ser un camino, a algo mucho más, ¿no? A esta cuestión espiritual.
Sin embargo, estamos inmersos en una cultura donde esta idea como de la incomodidad tiene que ser casi rechazada, ¿no? O sea, como que desafortunadamente la cultura actual, la cultura en la que nos movemos, a la incomodidad da la impresión de que no se le escucha, tiene que ser algo que, bueno, a ver qué hacemos para quitarla, pero no se le escucha, ¿no? Tú al respecto, ¿cuál ha sido tu, qué piensas acerca de? Polarizamos, Ajá. ¿no? Porque hay quienes, de esta visión particular del sufrimiento, ¿no? Polarizamos la idea, ¿no? Hay quienes sacralizamos el sufrimiento, porque si sufres aquí, disfrutas allá, ¿no? Lo sacralizamos y vénganos el dolor, ¿no? Y hay quienes lo rechazamos totalmente. Que es parte incluso de los principios dogmáticos de la iglesia, ¿no? Claro. Bueno, no de la iglesia como se debería entender, sino más bien como se mal ha entendido, ¿no? Esta idea de por mi culpa, por mi gran culpa, pero que sea grande porque si no, no llego. Sí. ¿No? Desde la Concilio Vaticano II quitaron muchas prácticas de disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Uno de ellos eran los cilicios. Los cilicios eran unas tipos corsé de metal con con algunas ganchitos de acero que se colocaban sobre la piel al natural y pues es que yo tengo que sufrir para complementar los sufrimientos de Cristo. En esa concepción redentora de la vida. O sea, y la misma Biblia lo dice, ¿no? Con mis sufrimientos completo la parte del sufrimiento de Cristo para la redención del mundo. Sacralizamos el sufrimiento, sacralizamos el dolor. En esta cultura hedonista, actual, pues es que sabes que si te hace daño, déjalo. ¿No? Cuando nosotros nos enseñaban a que si hace daño, disciplínate y no todo vale la pena desechar, ¿no? Entonces polarizamos esta parte, pero del Concilio Vaticano II se quitan esas disciplinas del cuerpo y dice que a cada quien le baste para su sufrimiento las cosas cotidianas que vas viviendo en el día, ¿no? O sea, entonces yo al levantarme hago mi rezo de la mañana, el laudes, le consagro a Dios mi día de trabajo y le digo, Señor, en tu nombre voy a hacer esto, en tu nombre me dirijo a hacer esto, te entrego mi vida y mis actividades, porque pues, no sé con qué me voy a enfrentar en el día, ¿no? Y en el momento, y te ofrezco de antemano mis malos momentos, mis desacuerdos, mis cansancios, mis enojos, mis frustraciones, ¿no? Y te las ofrezco de antemano porque pues yo soy de un carácter muy afable y apacible. Entonces exploto con facilidad, ¿no? Y entonces dije, chin, se me olvidó que tengo que ofrecer este sufrimiento, o este malestar, este enojo. Entonces ya no es una disciplina del cuerpo, es un disciplinamiento del carácter, ¿no? Porque claro. Yo y muchas veces así lo manejaba, ¿no? Pero entonces, como cultura tenemos a dos cosas, ¿no? Sacralizar el sufrimiento o rechazarlo, ¿no? Y no habría ahí una especie como de pensar que el sufrimiento tiene como si hubiera algo que fuera sufrimiento, o sea, como pensar que el sufrimiento es una realidad objetiva y existe algo independientemente de nosotros y nuestra reacción y nuestra relación con ciertas circunstancias que fuera sufrimiento, cuando a lo mejor el sufrimiento no es más que un tipo de relación que establecemos con ciertas cosas, ¿no? En psicología y en espiritualidad a mí me gusta manejarlo más así, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sufres cuando idealizas la realidad a la que te estás enfrentando, ¿no? Pero si te acomodas muy suavecito en la realidad que te toca vivir, claro,
no vas a neutralizar las emociones porque las emociones son respuestas orgánicas y la gente se encabrona por sus emociones. Es que me volví a emputar, pues sí, pero no pasa nada. O sea, no te puedes encabronar porque respiras. Una emoción es una respuesta orgánica. No lo vas a controlar. Sí, claro. Sí, o sea, incluso para sentir emociones no necesitas estados alertas de conciencia. Dormido tienes emociones. Dormido tienes sensaciones. ¿No? Sentimientos ya es otra cosa porque sí implica un proceso mental, pero las emociones no. Entonces, en ese sentido, las emociones van a fluir de forma natural y las tienes que aceptar. Ahora, ¿por qué sufrimos? Anthony de Melo decía que sufrimos por los apegos, ¿no? Y yo siempre he dicho, sufrimos por los egos y por los apegos. Es por lo que sufrimos, ¿no? A mí me ha tocado tener, el año pasado, fue un año muy delicioso para mí, porque tuve muchas pérdidas. O sea, a Moisés le tocó verme chillar en algunas, ¿no? O sea, fue pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, ¿no? Y pues sí, o sea, ¿qué sufre? El ego y los apegos, ¿no? Porque el sufrimiento nada más es que la realidad no se acopló a lo que tú esperabas de ella en tus pensamientos, ¿no? Así. Hay cosas que te van a mover las emociones y las tienes que aceptar. Pero tú decides cuánto tiempo sufres, ¿no? Porque además si eres un ser lacrimógeno, autoconmiserado, y porque además eso también es soberbia. Una persona ególatra que no sabe sacar su frustración a través de la ira, se va a la autoconmiseración y el autocastigo, y como sufro, y la vida es injusta. Parece que Dios no me quiere. Y no va por ahí el asunto. Claro. O sea, Dios tiene otros asuntos más importantes de los que atenderse. Sí, claro, está esta idea a la que luego se le llama como el sufrimiento del sufrimiento, ¿no? Claro. O sea, como si muchas veces en nuestra vida cotidiana, yo creo que todos hemos pasado por esto, a veces no es nada más el hecho que, o sea, por ejemplo, si a mí me estoy enfermo de algo, a veces no es nada más como el malestar de la enfermedad, sino además es la frustración de estar enfermo, la posibilidad de que la enfermedad se extienda más allá de lo que se está extendiendo, la preocupación de que no se pueda hacer algo que se tenía que hacer en cierto momento. Y además, todo eso va generando como un montón de cosas además, que son irreales, ¿no? también está los que sufrimos por adelantado. Sí, ¿no? O sea, no solo me basta sufrir con lo que tengo ahorita, sino sí. También aprovecho para sufrir por adelantado. Por lo siguiente, y si ¿no? se puede, chillo por el pasado. Sí. No mames, no se puede. No se puede ir por la vida así. Y yo lo digo no porque yo viva en el presente así con el mindfulness total y nada más vivo mi presente. No mames, o sea, yo me complico también claro. por todo. O sea, yo estoy compartiendo la experiencia de lo que se construye acá. Más te platico de la práctica cotidiana, es algo pateado, ¿no? Por eso yo te decía, o sea, si yo digo mi maestra de espiritualidad Santa Teresa, pero si ella me escuchara se moriría de vergüenza. Decía, no mames, yo no lo, o sea, lo desconozco, ¿no? Es el hijo bastardo de Santa Sí, Teresa. así, totalmente. Porque esa es la realidad, ¿no? O sea, como que tenemos esa aspiración, ¿no? Y ese es el puerto al que deseamos llegar. Claro. Pero en el proceso, pues no va a ser así. Sí, siempre está uno Sí, no, o sea, patinándole ahí. y hablar es una forma, es la forma más práctica de desgastar la espiritualidad, o sea. Ahora, si tú me dices, una vez yo estaba escuchando hablar a una persona de la compasión humana y le digo, disculpa, ¿cuántas obras sociales tienes? Porque si hablas bonito, ¿no? ¿Cómo traduces toda tu espiritualidad en la construcción de un bien común? No, pues es que mi familia vive mejor. Pues sí, con lo que te llevas de esta conferencia, pues yo creo que sí. Pero ¿cómo traduces el amor que tú me planteas acá en teoría? ¿Cómo me lo traduces en la práctica? ¿Qué obras sociales sostienes? No, pues ninguna. Ah, ok. Hablaste bonito, con permiso. No hay coherencia. Y esa es una necesidad del espíritu, la coherencia. ¿Cómo te vas a dormir hablando bonito y en la práctica, pues, no? Porque el espíritu tiene necesidad de verdad, de coherencia, de libertad, de paz, de silencio, belleza, bondad. ¿Y cómo se traduce? No me digas que aislándote del mundo no se puede. No se puede. La conciencia de Dios, de ti y del otro,
Y no se puede nada más tener conciencia del otro sin interpelar a la realidad de su realidad. ¿La ciencia tiene cabildo para la fe y la espiritualidad? Porque ese es un principio que habría que ver, ¿no? ¿Tú qué opinas? Había una encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, la fe y la razón, y hablaba de la complementariedad, ¿no? La fe nos sirve para tener esa experiencia de lo que no se ve, y la ciencia para dar los argumentos de ello, ¿no? Fe y razón. No, es que no podemos ir fracturando al hombre en que si tienes fe no puedes ser racional, ¿no? La razón da argumentos de la fe, salvo que fueras un gran místico como un San Juan de la Cruz, que tendrías que escribir un poema que se llama La noche oscura del alma, porque tus argumentos no te alcanzan para interpretar o para traducir al lenguaje humano común las dulzuras de tener una experiencia mística. Pues ahí siempre es la poesía. No necesita ciencia, necesita retórica, ¿no? Pero en muchos casos la ciencia tiene que dar argumentos de la fe. Además la fe son disciplinas totalmente diferentes, pero no son divergentes, excluyentes. Que además se encuentran súper complicado, ¿no? Porque los principios sociales ahora nos plantean esta división completa, ¿no? Hay un libro que es justo el de se me olvidó el libro, la incógnita del hombre. Ajá. De Axel, no recuerdo el autor, pero es La incógnita del hombre, que planteaba por el problema de cómo el mundo se ha ido segregando, y que el gran problema del avance científico es dividir la mística del conocimiento, ¿no? Porque hoy la educación es laica y separada de todo principio espiritual y dogmático, ¿no? La principio es el dogma se ha hecho tanto como la ciencia, porque ninguno se ha acercado a la espiritualidad, ni el dogma ni la ciencia más bien han alejado de la misma, ¿no? La iglesia se ha alejado de la espiritualidad y la ciencia se ha alejado de la creencia mística. Y la ciencia misma ha tenido como sus dogmas, ¿no? O sea, la misma ciencia tiene sus dogmas como... Es que religión y ciencia tienen dogmas y actos de fe. Sí, sí. Sus liturgias establecidas, sí, ¿no? Sí, también. Sí. Y bueno, también sus devotos. Claro. Ahora, respecto, por ejemplo, a la fe, yo alguna vez, muy recientemente, escuchaba creo que alguna vez lo compartí contigo, José Luis Parisé, que decía una cosa que se me hacía interesante, ¿no? Que él hablaba de esta idea de pistis, de este término, que a veces, bueno, yo siempre había crecido en un contexto donde entendía esta fe como esta cosa así súper abstracta, como de tienes que creer, no importa qué, tienes que creer, ¿no? Ajá. Y cuando hablaba de pistis, como que me gustaba su idea porque él decía, no se trata de creer en algo que parece casi imposible, sino más bien es esto que encontraba. O sea, él decía que, por ejemplo, que lo que encontró Cristo era tan confiable, tan seguro, o sea, que por eso hablaba de una fe en el sentido de que era tal la seguridad. O sea, que como que una vez que recorrían este camino, había tanta seguridad en él, porque era un camino seguro, que no, o sea, que venía esta cosa de pistis, ¿no? Pero no era esto como de, no, pues cree en algo que no se puede, sino más bien este conocimiento es tan, bueno, conocimiento por decirle de alguna manera, ¿no? Eso, yo creo que hasta se queda corta la palabra, pero es como de esta idea de confiabilidad, ¿no? Y que creo que es algo que también a veces está compartido en otro tipo de tradiciones, ¿no? Como esta idea de la de pistis a mí me gustaba mucho, ¿no? Como esta reinterpretación de fe, ¿no? Que parece muy interesante además ver esas perspectivas. A mí me gustaría, por ejemplo, ahorita que abordáramos, que yo te he escuchado hablar un poquito de estas, como tomando esta idea del conocimiento, qué tanto, pero bueno, ya vamos cerrando, esto lo dejamos para otro, que son las ideas de qué tanto afectan las enfermedades espirituales a las enfermedades físicas y cómo nos vemos reflejados como esta separación del cuerpo del alma. Pero pues hasta aquí de lo que hemos hablado, ¿te gustaría cerrar con alguna idea? Sí. Hay que enamorarse del Dios vivo, ¿no? Está Dios, está el concepto de Dios y estás tú. De pronto tenemos que brincar del concepto de Dios. O sea, no está mal el concepto de Dios, no están mal los dogmas sobre Dios, no, eso te ayuda. Pero de pronto da el salto,
y encuentra al Dios vivo, ¿no? Mi neurosis religiosa viene porque me quedé en los dogmas y en el concepto de Dios. Pero cuando tengo ese encuentro místico con el Dios vivo, mi vida se transforma, ¿no? Y es ahí donde empieza lo sabroso de una conversión, ¿no? Y quiero aprovechar para mandar saludos a los compañeros del Facebook. Saludos para Sandy Ramírez, para Iván Israel, Dulce Galloso, Lucía Yáñez Barranco, Julio Flores, Gloria Alvarado Rosalío, Azul Cielo, Brendita Elías, Andrés Agalvalle, Jessica Huerta, Adi Ramírez, Diana Aurelia Güemes. Saludos, Dianita, gracias por tu apoyo y tu donativo. Carmen Olarte, Minerva García, Mónica Huertos, Montserrat, Claudia Ramírez, Azucena Martínez, Michelle Yupizzi, Felipa Sánchez y Orlando Altamirano. Abrazote desde el alma y gracias por estar aquí en la distancia y pues nos vemos creo que pronto, ¿no? ¿Habrán alguna idea para cerrar? Pues no, creo que con esto está bien. Este tema pues obviamente daría para muchísimas cosas, más bien como que abre un montón de perspectivas. Nada más invitar como siempre justamente a las personas que nos están viendo. Les recordamos que sus comentarios son muy importantes, enriquecen mucho esto. Entonces pues nada, ojalá participen también, no solo que quede entre nosotros, sino también puedan sumarse a estas ideas, ¿no? A esta como ciberplática. Sí, y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Podcast La Llave en YouTube, en Spotify. Nos encuentran también en Instagram y en Facebook. En cualquiera van a poder encontrar material nuevo de nosotros. También sigan a Solidaridad Comunitaria AC, que es una asociación que sin fines de lucro que se encarga a la ayuda de adultos mayores, personas vulnerables y niños de escasos recursos. Todas las actividades, si les interesa involucrarse, también hay manera de donar. Ahorita que viene el 6 no sé si vas a hacer donativo de juguetes. Sí, donativo de juguetes. Bueno, ahí verán la publicidad, va a haber donativo de juguetes que se entregan a niños de escasos recursos y también donativos en especie y bueno, toda clase de donativos son bienvenidos y pues ayudan muchísimo a que llegue a diferentes comunidades que lo necesitan mucho y que de alguna manera pueden en la distancia ustedes verse involucrados con este tipo de actividades que también incluso físicamente también voluntariado se pueden incorporar en las diferentes áreas. En las redes sociales hay muchísima publicidad donde pueden encontrarnos y pues muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo, continuando con el tema. Abrazote